Norberto Bornancini es un médico cardiólogo argentino, apasionado por la rehabilitación cardíaca, también llamada rehabilitación cardiovascular. El Dr. Bornancini es miembro del Consejo de Rehabilitación Cardiovascular y Medicina del Ejercicio de la Sociedad Argentina de Cardiología. Es miembro Fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC. También es coordinador de rehabilitación cardiovascular e insuficiencia cardíaca del Hospital Manuel Belgrano, San Martín, Buenos Aires. Por último, pero no menos importante, es jefe de la unidad coronaria y director de la residencia de cardiología del Sanatorio Santa Clara Talar. Comienzo este episodio de esta manera porque, con la presencia del Dr. Bornancini, un invitado de lujo, tendré el privilegio de realizar la primera de muchas entrevistas que voy a traerte, a razón de una entrevista por semana, con destacadas figuras del mundo de la salud cardiovascular. Espero que me acompañes a escuchar dichas entrevistas que serán publicadas todos los miércoles en este podcast. También, a partir de la fecha de hoy, la periodicidad de los episodios de Superviviente de Corazón aumentará a 3 por semana, con lo que espero poder cumplir más apropiadamente con la apretada agenda de temas que quiero poner a tu disposición. Con el favor de Dios, esto será posible. En este episodio, conversaremos con el Dr. Norberto Bornancini, prestigioso y joven cardiólogo argentino, sobre la rehabilitación cardiovascular y su importancia en la salud de las personas con enfermedad cardíaca. Quédate conmigo. Bienvenidos a Superviviente de Corazón, un podcast sobre ciencia, estilo de vida y salud cardiovascular. Soy tu anfitrión, Enio Sánchez Brozowski, fisioterapeuta cardiovascular y escritor. Hablemos sobre la salud de tu corazón. ¿Listos para empezar? Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 11 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y, lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el principio, hoy conversaremos con el Dr. Norberto Bornancini, quien muy amablemente aceptó atender a nuestra invitación en Superviviente de Corazón. Dr. Bornancini, ante todo quiero darle la bienvenida y reiterar mi agradecimiento por su tan gentil disposición a colaborar en la formación del Superviviente. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndole que me cuente algo sobre usted, que nos permita conocer un poco más de cerca su historia de vida en relación con el tema que trataremos. Recuerdo que en una conferencia reciente que usted hizo en el Congreso Interamericano de Cardiología, se confesó fanático de la rehabilitación cardíaca, por lo que quisiera saber, ¿cómo comenzó su interés en la cardiología y en particular en la rehabilitación cardíaca? Bueno, muchas gracias, Enio, por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este rato con vos y hablarle a todos los supervivientes. ¿Cómo empezó? Y te cuento un poco de mí. Yo soy la segunda generación de médicos de mi familia. Mis papás son médicos los dos. Mi papá es médico clínico y neumonólogo. Mi mamá es terapista neonatal, neonatóloga y pediatra. Y por lo cual la medicina estuvo siempre en mi vida y prácticamente es mi forma de ver la vida. Cuando yo estaba en el internado rotatorio y tenía que elegir una rotación optativa, estaba entre cardiología y neumonología. La realidad es que si yo elegía neumonología, casi seguro que me iba a gustar porque es la especialidad que hace mi papá ya hace 45 años y entonces me fui a cardiología como para ver si encontraba otra especialidad que me gustara igual o más. Y la verdad que encontré
no solamente mi lugar en la medicina, sino mi lugar en el mundo, dentro de la unidad coronaria y con los pacientes de cardiología. Y el tema de rehabilitación cardiovascular, puntualmente, yo jugué al rugby toda mi vida, fui deportista de alto rendimiento, no llegué a ser profesional, pero siempre vi como que el deporte tenía que estar en todo y la actividad física tenía que estar en todo. Entonces, dentro de mis rotaciones y de mi formación cuando era residente allá a lo lejos, han pasado ya varios años, una de las asignaturas que tuve fue rehabilitación cardiovascular, y fue como encontrar cómo se macheaban, como dicen los chicos hoy en día, los jóvenes, todo lo que me gustaba en una sola. Era cardiología, era medicina del deporte, era actividad física. Entonces yo tengo la suerte, gracias a mi especialidad y a las subespecialidades que tengo, de poder ver a los pacientes desde el consultorio hasta una cirugía cardíaca, hasta en un posoperatorio. Realmente veo a esos sobrevivientes que vos también describís, Enio, en tu libro, los veo de punta a punta. Cuando entran a la unidad coronaria, cuando están en la unidad coronaria, cuando se van, cuando siguen un programa de rehabilitación cardiovascular, cuando siguen un programa de falla cardíaca. Así que cómo llegó la cardiología y cómo llegó la rehabilitación cardiovascular a mí, creo que fue la comunión perfecta entre cardiología, deporte, actividad física y poder tener todo en uno. Muy interesante su trayectoria en este tan complejo mundo de la cardiología. Ahora, doctor Bornancini, ¿podría definirle a quien nos escucha qué es la rehabilitación cardíaca? ¿Es algo diferente a la cardiología? La rehabilitación cardiovascular o rehabilitación cardíaca es una rama dentro de la cardiología. ¿En qué se basa? En tratar al corazón, que es un músculo que está dañado o que debe recuperarse, ya sea después de un infarto, después de una cirugía cardíaca, después de la colocación de un stent, ¿sí? A través del entrenamiento. Obviamente a todos los cardiólogos de todo el mundo hay cosas que son muy, muy básicas y nadie dice o pensaría en dejar de ponerle a un paciente que tuvo un evento cardiovascular, por ejemplo, que tuvo un infarto, nadie dudaría en ponerle aspirina, en ponerle estatinas, a un paciente con falla cardíaca ponerle hoy por hoy glifosina, ponerle sacubitril/valsartán. Pero la realidad es que la rehabilitación cardiovascular es un pilar y es una subespecialidad dentro de la cardiología, en donde justamente lo que hacemos es un tratamiento. La diferencia entre los otros tratamientos y la rehabilitación cardiovascular es que la rehabilitación cardiovascular no viene en un comprimido. El paciente tiene que ir a la rehabilitación cardiovascular. Y vos que me has escuchado en este año en Panamá, la rehabilitación cardiovascular es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es, como te decía recién, es un tratamiento más. Es como si fuese una pastilla, con la gran diferencia que el paciente tiene que ponerse calzado deportivo, ropa cómoda y hacer ejercicio, entrenar a su corazón, porque no es que lo digo yo, están todas las guías en el idioma que quieras. La rehabilitación cardiovascular, en lo que se llama prevención secundaria, o sea, en los pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, es una indicación formal. Hay que prescribirla, y los pacientes que hacen rehabilitación cardiovascular versus los que no la hacen, ¿sí?, tienen mejor evolución. Viven más tiempo, se internan menos, incluso algunos hasta toman menos medicación de lo que tomaban cuando recién inician un programa de rehabilitación cardiovascular. Excelente respuesta, doctor Bornancini. Ahora quisiera preguntarle, ¿quiénes tienen indicado ir a rehabilitación cardiovascular? ¿Cómo puede saber la persona que nos escucha si le corresponde o no iniciar un programa de rehabilitación cardíaca? La pregunta es muy completa o muy compleja, pero la respuesta es muy, muy sencilla. ¿Quién tiene que ir a un programa de rehabilitación cardiovascular? Todo paciente que haya tenido un evento cardiovascular. O sea, de mis pacientes, todos. Y te los resumo. El paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, le hayan puesto o no un stent, tiene que ir. Paciente que se operó de urgencia del corazón, sea
de bypass, sea reemplazo valvular, sea una cirugía combinada. Tiene que ir. El paciente que le colocaron un stent en forma programada, que su cardiólogo lo mandó a colocación de stent, se puso el stent, al otro día se fue a su casa. Tiene que ir. El paciente que se operó de cirugía cardíaca en forma programada, o sea, el que fue con su bolsito a operarse, estuvo 5 o 7 días internado, el 7º día se fue a su casa. Tiene que ir. El paciente que le han colocado stent o le han hecho bypass en las piernas, porque la rehabilitación cardiovascular justamente es eso, es de todo el aparato cardiovascular, no solamente el miocardio. También tiene que venir. Entonces, a una pregunta muy compleja y completa, la respuesta es muy simple. ¿Quién tiene que venir? Todo paciente que haya tenido un evento cardiovascular. La próxima pregunta, doctor Bornancini, es quizás una inquietud que puede tener alguno o alguna superviviente. ¿Qué se puede encontrar en un centro de rehabilitación cardíaca? Lo más importante y a la vez lo más lindo de los centros de rehabilitación cardiovascular, como yo le digo a los pacientes, todos son del mismo club. ¿Por qué? Porque todos los que van a estar entrenando ahí dentro están, como decimos en Argentina, están todos en la misma. Todos tienen afección cardiovascular. Entonces, ¿qué se va a encontrar el paciente cuando llegue? Se va a encontrar rodeado de hombres y mujeres que tienen el mismo problema, de mayor o de menor grado que él o ella, pero lo tienen. Son todos del mismo club. Ahí no va a haber personas sanas. No es como, por ejemplo, cuando uno quiere bajar de peso y va a un gimnasio y se encuentra corriendo en la cinta al lado un hombre o una mujer súper musculoso, todo marcado, que uno dice, ¿para qué empecé? ¿Para qué vine? No, en un gimnasio de rehabilitación cardiovascular eso no le va a pasar. Va a mirar para su derecha o para su izquierda, para adelante, para atrás, y va a encontrar gente del mismo club. El que no tiene una esternotomía, en este podcast me estoy tocando el pecho, pero el que no tiene una cicatriz de una cirugía cardíaca, tiene puesto 1 o 10 stent, tiene falla cardíaca, son todos del mismo club. ¿Con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un gimnasio que, como yo siempre digo, rehabilitación cardiovascular puede ser un mega gimnasio con miles de aparatos, miles de cosas para hacer. Puede ser un salón con 2 pesas, 2 mancuernas, o puede ser quizás un sector al aire libre en donde tengan 3 pelotas y una soga. ¿Sí? Todo puede ser rehabilitación cardiovascular. Y eso es lo más hermoso de la rehabilitación cardiovascular. Por eso, en mi caso, y también con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Cardiología, tratamos de difundir los centros de rehabilitación cardiovascular. Muchos colegas quieren prescribirla, pero no tienen a dónde mandar a su paciente, y la realidad es que muchas veces nos aliamos con los kinesiólogos, con los fisiatras, ¿sí? Que nos dan una mano gigante, porque todo lo que usan para una rehabilitación motora, nosotros lo podemos usar para rehabilitación cardiovascular. Lo que usa un kinesiólogo, una medicine ball, una mancuerna, un elástico con tensión, una colchoneta, todo eso a nosotros nos va a servir para rehabilitación cardiovascular. Por lo cual, ¿qué se van a encontrar? A gente del mismo equipo y un gimnasio de las características que en ese momento tengan y se encuentren. Perfecto, y totalmente de acuerdo, doctor. Quería también que nos aclarara, de acuerdo con su experiencia y las investigaciones científicas disponibles, ¿en qué le podría beneficiar a una persona con enfermedad cardíaca asistir a un programa de rehabilitación cardiovascular? Bien, el paciente va a tener beneficios físicos y beneficios psíquicos. Arranco por el beneficio psíquico, ¿sí? Que no requiere tanta descripción anatómica. Justamente lo que el paciente empieza a encontrar es una comunidad. Empieza a encontrar gente que está en la misma que él, gente que tiene los mismos problemas que él. Van a encontrar hombres que tienen los mismos problemas, que van a empezar a hablar y que, por ejemplo, están operados de lo mismo, tienen la misma cantidad de stent, tienen la misma secuela cardiovascular, presentan los mismos problemas. Por ejemplo, una consulta súper común en el consultorio de rehabilitación cardiovascular: disfunción eréctil. Tienen con quién hablarlo, con quién decir, pero el compañero está en la misma que yo, ¿sí? Las mujeres exactamente igual. Las mujeres tienen una adherencia, les cuesta empezar, pero una vez que se adhieren al tratamiento de rehabilitación cardiovascular, son las que mejor andan, las que mejor les va.
los hombres por ahí arrancan con mucho ímpetu, pero después dejan rápido, sobre todo por un tema de necesidad y querer volver a trabajar. Pero del beneficio psíquico es muy, muy importante. Sí, también en los centros de rehabilitación cardiovascular lo que tenemos armado, igual que en la unidad coronaria, es un HER-Team, en donde no solamente está el cardiólogo, tenemos enfermeros, tenemos asistentes sociales, tenemos psicólogos, tenemos nutricionistas, ¿sí? Todo un equipo para apoyar a una persona que realmente es un sobreviviente. Yo siempre a mis pacientes de unidad coronaria, por esta dicha que tengo yo de verlos de punta a punta, o sea, de que ingresan a la unidad coronaria, cursa su internación, todo lo grave que estuvieron, se van de alta y seguirlos en el programa de rehabilitación o falla cardíaca, siempre les hago la misma comparación. Esto, como a los que nos gusta el fútbol, es como esos centros que el cabezazo pega en el poste, pero sale para la mitad del área. En el siguiente te pueden embocar, en la siguiente viene el gol. Entonces el paciente sabe y sale con mucho miedo, porque piensa que se va a morir mañana. Y la contención que le da el grupo de rehabilitación cardiovascular, los mismos pacientes, los que están en la misma, los que dicen, yo también pensé que me iba a morir mañana y llevo 6 meses, mirá, y ahora corro en la cinta. Entonces, lo que son los beneficios psíquicos son muy grandes. Ahora, ¿cuáles son los beneficios físicos? También son grandes, ¿sí? Sí es importante que nuestros oyentes sepan que un programa de rehabilitación cardiovascular sirve si se mantiene en el tiempo. Si el paciente viene 2 sesiones, falta 5, vuelve 2, hace 1, falta 3 meses, no va a tener un real beneficio. De hecho, y de paso aprovecho el espacio, estamos trabajando en un paper de vacaciones y rehabilitación cardiovascular, necesarias o un enemigo. Estamos trabajando ya con 7 años de experiencia en armar un paper para poder mostrar que las vacaciones a veces no son aliadas de la rehabilitación cardiovascular. Pero bueno, eso si tenemos suerte y con viento a favor lo estaremos publicando. Volviendo a los problemas o a los beneficios físicos. En los pacientes con enfermedad coronaria, o sea, arterias tapadas, que tuvieron infarto o que se le colocaron stent, la rehabilitación cardiovascular fundamentalmente lo que hace es mejorar el consumo de oxígeno, o sea que el paciente logre aprovechar más el oxígeno por más arterias tapadas que tenga, mejora el umbral isquémico, o sea que si el paciente a X metros empezaba con dolor de pecho, cuando ingresa a un programa de rehabilitación cardiovascular empieza a entrenar, ese umbral mejora. Por ejemplo, antes era a los 200 metros, ahora es a los 500 metros. En tercer caso, algo que es bien anatómico, la rehabilitación cardiovascular favorece la apertura de los vasos más pequeños. ¿Qué es esto? Imagínate vos, Enio, una autopista, una carretera muy grande que de repente está trabada porque chocaron 2 autos. ¿Sí? Entonces, en esa carretera grande, los autos, por más que sea grande, tienen que pasar por un lugar muy finito, porque quedó un solo carril. En cambio, con la rehabilitación cardiovascular, lo que uno hace es abrir muchos caminos pequeños en paralelo que ayuden a ese carril grande, a esa autopista grande que está ocluida. Eso se llama microcirculación o circulación colateral. Y en los pacientes de falla cardíaca, pacientes que ya tienen dilatación del corazón, que su corazón está afectado no solamente por infarto, sino por múltiples causas, que puede ser momento para otra charla, también mejora, junto con el tratamiento médico, la contractilidad del corazón, o sea que el corazón recupere fuerza, que maneje mejor el oxígeno y sobre todo mejora mucho la clase funcional. Es fantástico ver pacientes que prácticamente no podían caminar 3 minutos en la cinta y que a los 4 o 6 meses uno los vea trotando en la cinta. Y eso el paciente lo ve. Y la verdad que es a nosotros, a los que estamos de este lado, a todo el equipo, nos llena el corazón y por eso siempre cada vez que un paciente se va de alta del programa de rehabilitación cardiovascular, para nosotros es una gran alegría, es un gran festejo, porque sabemos lo que logró el paciente y lo que alcanzó. También le pediría, doctor Bornancini, que nos indique, ¿la rehabilitación cardíaca se puede hacer en casa o necesariamente hay que trasladarse a algún centro de salud? Sí se puede hacer. De hecho, durante la pandemia del COVID nos tocó empezar programas de rehabilitación cardiovascular vía telemedicina.
en donde los pacientes se conectaban y nuestros fisioterapeutas, personal trainers, profesores de educación física dictaban clases a través de vía streaming. La realidad es que cualquier actividad física que el paciente haga es buena. ¿Es lo mismo o tiene el mismo beneficio solo saliendo a caminar que estar en un programa de rehabilitación cardiovascular? Sin duda no. Siempre va a tener mayor beneficio el que está bajo un programa supervisado. Ahora, si yo tengo que trasladarme 3 horas en auto o en moto o 2 horas en bus para poder llegar hasta el centro de rehabilitación cardiovascular, entrenar 45 minutos, 1 hora y otra vez 2 horas, la realidad es que al paciente le va a costar mucho hacerlo. Entonces ahí es donde a los pacientes les damos programas, ¿sí?, para que puedan realizar en casa. Sí es importante que la audiencia tenga presente que todo paciente que ingrese a un programa de rehabilitación cardiovascular tiene que tener y debe tener una supervisión del cardiólogo. Los pacientes no quedan en piloto automático y no se vuelven a controlar. Pero puntualmente con esto sí, sin duda, de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia del COVID fue poder llegar a muchos pacientes muy lejos del centro con programas de telemedicina. Sí, en un estudio comparativo que hicimos nosotros en nuestro centro, en los pacientes que se los seguía en forma con video y demás, y audio, como puede ser una plataforma de streaming, versus a los que solamente le dábamos un programa y no tenían esta interacción, les fue mucho mejor y la adherencia fue mucho mayor en los pacientes que tuvieron interacción audio y video con el profesional. Pero la realidad es que sí, sirven, sí. El paciente debe tener un control a la par también. Si puede venir a un centro de rehabilitación cardiovascular, aún mejor. Pero entre que el paciente que sale de unidad coronaria no haga nada o reciba telerehabilitación, sin duda telerehabilitación tiene que ser una herramienta. Ya llegando al final de nuestra conversación, quisiera preguntarle, ¿una persona que no tenga una enfermedad cardíaca tiene indicado asistir a un centro de rehabilitación cardíaca? Puntualmente a un centro de rehabilitación cardiovascular te diría que no. ¿Por qué? Porque como el nombre lo dice, es rehabilitación cardiovascular. Ahora, existen otro tipo de rehabilitaciones. Tenemos pacientes con enfermedad pulmonar que van a centros de rehabilitación respiratoria. Tenemos pacientes neuromotores que van a rehabilitación neuromotora. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que dice yo no tengo ninguna, pero no quiero tenerla, no quiero caer en eso? Bueno, eso ya es lo que se llama prevención primaria y sin dudas el ejercicio sigue siendo un pilar. Así como prescribimos dieta saludable, indicamos y prescribimos alimentación saludable, la actividad física es un pilar. Pero si el paciente no tuvo afección cardiovascular, la realidad es que no. Venir a un centro de rehabilitación cardiovascular, no. Si tiene afección de otro tipo, irá a rehabilitación de la patología que lo convoque. O bien, si el paciente no tuvo ninguna de ellas y quiere empezar a hacer actividad física, bueno, está lo que se llama Club del Corazón. En mi hospital tenemos ya hace casi 20 años, va a cumplir este año, de la mano de la profesora Laura López, un proyecto que se llama Calidad de Vida, en donde es actividad física en prevención primaria. ¿Qué significa esto? Pacientes hipertensos, diabéticos, con sobrepeso, tabaquista o extabaquista, con antecedentes heredofamiliares de enfermedad cardiovascular. Bueno, los pacientes van a hacer ejercicio. ¿Tuvieron evento? ¿Tuvieron infarto? ¿Estuvieron internados? No, porque esto es prevención primaria. Queremos llegar antes que el evento. Y sin duda son programas que cuando se mantienen en el tiempo también se ven los beneficios. Ha aclarado el punto. Ahora sí, para terminar, ¿qué consejo profesional podría darle usted a quien esté escuchando este podcast? Sin duda, la enfermedad cardiovascular es uno de los asesinos número 1 a nivel mundial. La enfermedad cardiovascular, infarto y cerebrovascular, accidente cerebrovascular, están en aumento. Desde la World Heart Federation se mostraron estadísticas este año en donde hubo un aumento brusco en enfermedad cardiovascular. Y nuestra responsabilidad como cardiólogos es llegar antes. Sin duda el mensaje para todos nuestros oyentes es que la actividad física
los va a proteger. ¿De qué los va a proteger? Y sobre todo si es actividad física en grupo. Los va a proteger de un evento cardiovascular, sea cardíaco, sea cerebral, sea vascular periférico, porque las arterias de las piernas y de los brazos también se enferman. Los va a proteger emocionalmente, porque trabajar y entrenar en equipo, sociabilizar, sobre todo en una población adulto mayor, es muy importante. Los va a proteger de enfermedades como es la soledad, como es la depresión, que son enfermedades que hoy por hoy, gracias al avance de la tecnología, también los médicos podemos llegar a los pacientes desde el paciente estando en su casa porque no quiere salir, pero sin duda la actividad física es y siempre va a ser uno de los tratamientos que los pacientes tienen que adoptar, porque beneficios van a tener muchos, contraindicaciones casi ninguna. Actividad física es todo, es caminar, es correr, es bailar tango, es bailar salsa, es bailar merengue, es bailar bachata, poner el ritmo, es bailar hip hop, cosa de que no me quede nadie afuera, de norte a sur, de este a oeste, lo que vos quieras es actividad física. Entonces el ejercicio es salud, y ese es un mensaje que todos nuestros oyentes se tienen que llevar a casa. Y lo último que les quiero dejar a todos nuestros oyentes es: si tuvo un evento cardiovascular, el que sea, tiene que ir a un programa de rehabilitación cardiovascular. Si quiere no tenerlo, entonces haga actividad física. Doctor Bornancini, ¿podría compartir con la audiencia sus coordenadas, es decir, sus redes sociales o puntos de contacto? Sí, por supuesto. Quería compartirles tanto a pacientes como a colegas que me pueden escribir, a los pacientes con dudas, con preguntas, con comentarios que tengan, y a los colegas que quieran armar centros de rehabilitación, que tengan dudas, que no sepan cómo hacerlo, por dónde empezar. Lo dije al final de mi charla en este congreso en la SIAC, y aprovecho este espacio que vos me das para poder reforzarlo. El asesoramiento de cómo armarlo, de cómo hacerlo, de cómo comenzar un programa de rehabilitación cardiovascular para todos los colegas de habla hispana, también colegas de Brasil o de cualquier otra lengua. Gracias a la tecnología podemos usar muchos traductores. El costo de esto es cero. Yo los voy a asesorar y les voy a regalar cómo armar un programa de rehabilitación cardiovascular. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi objetivo? Que haya muchos programas de rehabilitación cardiovascular, para que cuando podamos publicar esto, las vacaciones no sean un problema para nuestros pacientes de rehabilitación cardiovascular, sino que haya tantos centros de rehabilitación cardiovascular como pacientes que lo necesitan. ¿Cómo me pueden encontrar? En LinkedIn, soy Norberto Bornancini, con B larga y C, y en Twitter, @cardiobornan, con B larga, Bornan de Bornancini, que son mis dos redes sociales. Así que para colegas y para pacientes estoy a su disposición. Te robo un último minuto para agradecerle a toda la gente que trabaja conmigo. Si bien yo soy muchas veces la cara visible de muchos proyectos, tengo gente que trabaja conmigo, y como decimos en Argentina, que se banca trabajar conmigo, que no es fácil. A la gente de mi hospital, del Hospital Manuel Belgrano, de San Martín en Buenos Aires, al jefe de servicio, el doctor Marcelo Murillo, a nuestra profe y coordinadora y creadora del programa de calidad de vida, a la profe Laura López, a nuestra enfermera, Liniar Arnold, también a mis residentes de Santa Clara Talar, que nosotros somos una residencia universitaria adherida a la Universidad Abierta Interamericana en Buenos Aires. También les agradezco muchísimo porque me aguantan con todas mis cardiolocuras, pero bueno, y sobre todo a todos los colegas con los que hablo a diario, semanalmente, de toda Latinoamérica, para poder hacer esto, ¿no? Como yo lo puse en mi primer slide, yo soy un fanático de la rehabilitación cardiovascular, lo voy a hacer siempre, y también, bueno, en último lugar, pero no menos importante, a mi familia que me apoya, que va conmigo a todos lados, a mis 3 hijos, a Diana, mi esposa, y a mis padres, que en definitiva esta locura que yo tengo por la
por la medicina se las debo a ellos, porque estando hoy 45 años de egresados de la carrera de medicina, siguen trabajando, siguen haciendo medicina asistencial, seguimos discutiendo pacientes, sobre todo con mi papá, porque mi mamá hace pacientes pediátricos, igual que mi hermano, que también es médico. Así que bueno, agradecerles a ellos también todo, y obviamente Enio, genio total, por esta invitación, por tu libro. La verdad que si una de las cosas que tienen los congresos es esto, cruzarse con gente maravillosa que nos hace nuestra profesión y nuestro día a día cada vez mejor y cada vez más interesante. Gracias de verdad, doctor Bornancini, por esta tan prolija y detallada entrevista. Gracias por su disposición tan generosa como para compartir su tiempo y experiencia con el grupo de supervivientes de corazón. Y no me queda más que reiterarle que este espacio es suyo y espero tenerlo de vuelta como entrevistado de lujo en nuestro podcast. También quisiera darte gracias a ti que nos has acompañado desde ese lado del teléfono, laptop o dispositivo de escucha, por tu paciencia e interés en estos contenidos, diseñados para ayudarte a vivir como vive un o una superviviente de corazón. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces. Por hoy llegamos al final. Gracias por tu amable atención. Si te gustó este episodio, suscríbete y descarga otros episodios. Síguenos en nuestras redes, comparte el podcast con otras personas y si quieres, califícanos con 5 estrellas. Eso es de mucha ayuda en esta labor. Busca más información y recursos en nuestra página web www.super-viviente.com. Recuerda que superviviente son 2 palabras y super lleva tilde. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando con fundamento sobre la salud de tu corazón.